Los matones se burlaban del nuevo. No sabían que era campeón de kickboxing. Iván Pérez, de 15 años, miraba con inquietud la fachada del Instituto número 42, Miguel de Cervantes, ajustando nerviosamente el tirante de su mochila. Era su primer día, después de que su familia se trasladara de Zaragoza a Madrid. A simple vista, Iván parecía un blanco fácil, delgado, de estatura media, con unas gafas rectangulares que constantemente se le deslizaban por el puente de la nariz y una ligera joroba que delataba su timidez. Lo que nadie en el Instituto número 42 podía imaginar es que detrás de aquella apariencia inofensiva se escondía un joven campeón de kickboxing con 3 títulos nacionales en su categoría. Su padre, entrenador profesional, le había enseñado desde los 7 años. «Recuerda siempre, Iván», le repetía una y otra vez, «las artes marciales son para defenderse, no para intimidar». Iván había interiorizado esa filosofía hasta convertirla en su mantra personal. En Zaragoza jamás había tenido que utilizar sus habilidades fuera del tatami, pero algo en el ambiente del Instituto 42 le provocaba un incómodo nudo en el estómago. El instituto era un imponente edificio de 3 plantas, con un patio central donde los alumnos se reunían antes de las clases. Mientras avanzaba por el pasillo principal, Iván notaba las miradas curiosas posándose sobre él. Ser el nuevo siempre es difícil, pero esperaba pasar desapercibido. Esa esperanza se desvaneció al girar una esquina y chocar accidentalmente con Marcos López. Marcos era, sin duda, el rey indiscutible del Instituto número 42. Alto, corpulento, capitán del equipo de fútbol, con una sonrisa que derretía a media población femenina del centro. Siempre acompañado de sus inseparables lugartenientes, Diego Sanz y Sergio el Flaco Jiménez, formaban el trío que todos temían. Fíjate por dónde vas, 4 ojos», exclamó Marcos empujando a Iván contra las taquillas. El estruendo metálico hizo que varios alumnos se girasen. Iván bajó la mirada. «Perdona», murmuró intentando seguir su camino, pero Marcos aún no había terminado. «¿Habéis oído, chavales?». El nuevo tartamudea, se burló, bloqueándole el paso. «¿Cómo te llamas, enano?». «Iván», contestó él sin levantar los ojos. «Iván», repitió Marcos en un tono chillón, provocando las carcajadas de Diego y Sergio. «Bienvenido al Instituto número 42, Ivañito. Tenemos una tradición con los nuevos, ¿verdad, chicos?». Los otros 2 asintieron con sonrisas maliciosas. Iván apretó el puño dentro del bolsillo de su sudadera, sintiendo cómo la adrenalina le recorría las venas. Inspiró hondo, recordando las enseñanzas de su padre. No era el momento ni el lugar. «Tengo clase», dijo con voz tranquila pero firme, rodeando al trío y continuando su camino, mientras las risas resonaban tras él. Las primeras semanas en el Instituto número 42 fueron duras para Iván. Lo que empezó como pequeños incidentes, empujones en los pasillos, comentarios burlones durante las clases, risitas cuando pasaba por delante, pronto fue escalando a situaciones más humillantes. En el comedor, Marcos, accidentalmente, volcó su bandeja de macarrones con tomate sobre la ropa de Iván. En educación física, Diego escondió su equipación, obligándole a hacer la clase con una de repuesto que le quedaba ridículamente grande. Durante los trabajos en grupo, Sergio difundió el rumor de que Iván había llorado al presentar su exposición en clase. La profesora de literatura, Elena Martínez, parecía ser la única que intuía algo extraño, aunque nunca intervenía de forma directa. «Si necesitas hablar con alguien», le dijo un día al terminar la clase, dejando la frase flotando en el aire. Iván simplemente asintió con una sonrisa cortés antes de marcharse rápidamente. El patio trasero, junto a las canchas de baloncesto, se había convertido en la zona más peligrosa para él. Era allí donde el trío de matones tenía su cuartel general, y allí fue donde Iván vivió sus peores momentos. Un día, al intentar acortar camino por ese patio, escuchó la voz de Marcos. «Vaya, qué suerte encontrarte por aquí, Ivañito». Iván se detuvo,
evaluando sus opciones. Podía darse la vuelta, pero eso solo les daría el placer de verle huir. Decidió seguir adelante, ignorándoles. Mala decisión. En cuestión de segundos, lo rodearon. Diego le arrancó la mochila y comenzó a sacar sus cuadernos, arrojándolos al suelo uno tras otro. Sergio grababa todo con su móvil, riéndose. «Veamos qué secretos esconde nuestro amigo Ivañito», comentó Marcos, sacando el móvil de Iván del bolsillo de su chaqueta. «A ver, ¿qué tenemos aquí?» La sangre se le heló. En la galería de su teléfono había fotos de las competiciones de kickboxing. Si las veían, su secreto quedaría al descubierto. Durante un instante pensó en usar la fuerza para detenerles. Sus músculos se tensaron, listos para la acción. Pero se contuvo. Aún no era el momento. «Devuélveme el teléfono», pidió con una calma que hasta a él mismo le sorprendió. Marcos arqueó una ceja, intrigado por el repentino cambio de tono. «Vaya, qué valiente», soltó con sorna. «¿Y qué vas a hacer si no te lo devuelvo?» Iván sostuvo su mirada sin parpadear. «Te lo pido por las buenas». Algo en su voz hizo vacilar brevemente a Marcos, aunque rápidamente recuperó su aire de superioridad. «Vamos a hacerlo más divertido. Si quieres tu teléfono tendrás que ponerte de rodillas y pedírmelo, como un buen perrito». Las carcajadas de Diego y Sergio resonaron por el patio. Algunos alumnos que pasaban se detuvieron a mirar, formando un pequeño círculo alrededor de la escena. Nadie intervino. Nadie jamás intervenía cuando se trataba de Marcos y sus secuaces. Iván sintió el ardor de la humillación quemarle el pecho, mezclándose con la ira contenida que amenazaba con estallar. En ese momento, desde el otro extremo del patio, una voz interrumpió la escena. «¿Qué está pasando aquí?» Era Víctor Ruiz, el profesor de educación física, que se acercaba con paso decidido. Marcos rápidamente se guardó el móvil de Iván en el bolsillo. «Nada, profesor, solo charlábamos», respondió con su mejor sonrisa de inocencia. Víctor miró a Iván, que mantenía la cabeza baja. «¿Todo bien, Pérez?» Iván asintió en silencio, recogiendo sus cuadernos del suelo. No tenía sentido implicar al profesor, solo empeoraría las cosas. «Vamos, todos a lo vuestro», ordenó Víctor, dispersando a los espectadores. «Y vosotros tres, que mañana estéis en clase a su hora. ¿Entendido?» El trío asintió, alejándose, mientras Marcos le susurraba a Iván: «Esto aún no ha terminado, Ivañito. Mañana seguimos». Aquella noche, tumbado en la cama, Iván repasaba mentalmente el incidente. Por suerte, Víctor Ruiz le obligó a Marcos a devolverle el teléfono, pero la humillación seguía pesando. Llevaba semanas aguantando en silencio las burlas, esperando ingenuamente que, si no respondía, acabarían aburriéndose y lo dejarían en paz. Pero ahora lo tenía claro, eso no iba a ocurrir. Con un suspiro, se levantó y bajó al pequeño gimnasio que su padre había montado en el garaje. Necesitaba canalizar su frustración. Durante una hora, golpeó el saco con precisión y fuerza, mientras las palabras de su padre resonaban en su mente. Un verdadero guerrero sabe cuándo luchar y cuándo contenerse. Tras la intensa sesión de entrenamiento, Iván tomó una decisión. No iba a buscar pelea, pero tampoco iba a permitir que siguieran pisoteando su dignidad. Era hora de poner límites. A la mañana siguiente, entró en el instituto con una determinación renovada. Su postura era más erguida, su mirada más firme. Algunos compañeros notaron el cambio y lo observaron con curiosidad mientras avanzaba por los pasillos hacia su primera clase. Durante el recreo, en la cafetería, se le acercó Lucía Ortega, una chica de su clase de matemáticas con la que apenas había cruzado algunas palabras. «Hoy pareces distinto», le dijo mientras se sentaba a su lado, observándolo con interés. «Más centrado». Iván esbozó una leve sonrisa. «Puede ser. Todos hemos visto lo que te han estado haciendo Marcos y sus amigos», continuó ella, bajando la voz. «Es injusto, pero nadie se atreve a plantarles cara». «¿Tú tampoco?»,
preguntó Iván sin tono acusador. Lucía bajó la mirada, algo avergonzada. Supongo que no soy tan valiente como me gustaría. Irrumpir no siempre es valentía, contestó Iván, sorprendiéndose de la madurez de sus propias palabras. A veces, el verdadero valor es enfrentarte a ti mismo. Su conversación se interrumpió cuando apareció el trío. Marcos, Diego y Sergio se acercaron a su mesa con las mismas expresiones burlonas de siempre. «Vaya, vaya, Ivañito ya tiene novia», exclamó Marcos, provocando risas en los que estaban cerca. «Podrías haberte buscado algo mejor, Lucía». El rostro de la chica enrojeció, pero antes de que pudiera responder, Iván se puso en pie. El comedor quedó en un silencio tenso. «Ya basta, Marcos», dijo con voz tranquila pero firme. El asombro fue evidente en el rostro de Marcos, que no esperaba aquella reacción. Rápidamente lo disimuló con una sonrisa despectiva. «¿Perdona? ¿Has dicho algo, Ivañito?» «He dicho que basta», repitió Iván, manteniendo la mirada fija en él, sin parpadear. «Me has humillado, me has robado, has intentado intimidarme». Se acabó. Toda la cafetería contenía la respiración. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así a Marcos López. «Bueno, bueno», respondió Marcos tras recuperarse de la sorpresa. «Parece que el ratoncito ha encontrado su voz. ¿Y qué vas a hacer? ¿Recitarme un poema?» Iván no respondió de inmediato. Simplemente cogió su bandeja. «No pienso pelear contigo, Marcos. No te tengo miedo, pero no tengo que demostrarte nada». Al alejarse, notó cómo una mano le agarraba del hombro y le obligaba a girarse bruscamente. Diego le bloqueaba el paso mientras Sergio grababa todo con el móvil, esperando la esperada humillación pública. Marcos se aproximó hasta quedar a centímetros de su rostro. «Nadie me habla así, ¿me oyes? Nadie», le susurró con rabia contenida. Iván sintió el empujón antes de poder reaccionar. Su bandeja cayó al suelo con estrépito y tuvo que apoyarse en una mesa para no perder el equilibrio. Todos observaban expectantes, algunos con preocupación, otros con morbosa expectación, muchos aliviados de no ser ellos el blanco. «Hoy, después de clase, detrás de las pistas», continuó Marcos, envalentonado por los murmullos de los espectadores. «Vamos a enseñarte lo que pasa cuando alguien se cree mejor que nosotros». Iván recogió su mochila del suelo. No respondió a la amenaza, apenas asintió levemente antes de salir del comedor. El rumor del enfrentamiento recorrió el instituto como un incendio. Cuando sonó el timbre final, todos sabían que Marcos López y el nuevo tendrían un ajuste de cuentas detrás de las pistas deportivas. Iván fue hasta su taquilla para dejar algunos libros antes de dirigirse al lugar acordado. Mientras avanzaba por los pasillos, sentía las miradas de los compañeros posándose sobre él, algunas llenas de lástima, otras de morbosa curiosidad. Nadie esperaba que saliera bien parado del castigo que, sin duda, le esperaba a manos de Marcos y sus dos cómplices. Antes de salir al patio, Lucía lo alcanzó visiblemente preocupada. «No tienes por qué hacerlo», le dijo con auténtica angustia en la voz. «Puedes hablar con el director, denunciarlos». Iván negó suavemente con la cabeza. «Esto va más allá de Marcos y sus amenazas. Se trata de poner límites, de no permitir que el miedo gobierne mi vida». «Pero son 3 contra 1», insistió ella. Iván sonrió sereno. «A veces, Lucía, las apariencias engañan», y con esas palabras misteriosas salió hacia las pistas deportivas. El patio trasero estaba inusualmente concurrido para ser el final de la jornada. Estudiantes de todos los cursos formaban un semicírculo, dejando un claro en el centro, donde ya esperaban Marcos, Diego y Sergio. El rumor se había extendido tan rápido que incluso algunos profesores parecían estar al corriente, entre ellos el profesor Víctor Ruiz, que observaba desde una distancia prudente, preparado para intervenir si la situación lo exigía. Cuando Iván apareció, Marcos esbozó una sonrisa cargada de autosuficiencia. «Vaya, pensé que saldrías corriendo como el cobarde que eres».
Iván dejó su mochila en el suelo y dio un paso al frente. Su rostro mostraba una calma desconcertante. No soy un cobarde, Marcos. No quiero problemas, pero si insistes, no me contendré más. Las carcajadas de Diego y Sergio acompañaron sus palabras. ¿Contenerte?, rió Diego. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarnos con tus libros? Iván permanecía inalterable. Es tu última oportunidad. Podemos terminar esto ahora mismo. Cada uno sigue su camino, y mañana empezamos de cero. La propuesta, viniendo de alguien supuestamente indefenso, parecía tan absurda que Marcos rompió a reír a carcajadas. «¿Habéis oído, chavales? El ratoncito nos está dando una oportunidad». Se acercó hasta invadir su espacio personal. «El único que va a necesitar una oportunidad aquí eres tú, pringado». Acto seguido, lo empujó con fuerza, esperando derribarlo. Pero Iván, anticipándose al movimiento, apenas se tambaleó. El asombro en el rostro de Marcos fue evidente, aunque pronto se tornó en furia. Lanzó un puñetazo, pero esta vez Iván se movió con tal velocidad y precisión que todos los presentes se quedaron boquiabiertos. Con un simple desvío de la mano, aprovechó la propia fuerza de Marcos para desequilibrarlo. Marcos tropezó, desorientado por lo que acababa de ocurrir. «¿Qué demonios?», murmuró mientras Diego y Sergio intercambiaban miradas de desconcierto. La multitud comenzó a susurrar, incrédula ante lo que acababan de presenciar. El tímido novato había esquivado y desarmado el primer ataque del temido líder. «Te lo advertí», dijo Iván con tranquilidad. «No quiero pelear, pero sé defenderme». El bochorno de haber quedado en ridículo encendió aún más la rabia de Marcos. «¡Cogedle!», ordenó a sus dos compañeros, que dudaron apenas un segundo antes de lanzarse hacia Iván. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos sin aliento. Con movimientos precisos y controlados, Iván bloqueaba, esquivaba y neutralizaba cada intento de agresión. No atacaba para hacer daño, sino que aprovechaba la fuerza de sus oponentes contra ellos mismos. Diego acabó en el suelo tras intentar un agarre que Iván convirtió en un impecable derribo. Sergio recibió un bloqueo seco, no lesivo, que le hizo retroceder mientras se frotaba el brazo. Viendo cómo sus compañeros eran neutralizados con facilidad, Marcos, cegado por la humillación, sacó de su bolsillo un cuchillo. Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Aquello ya no era una pelea escolar. La situación se volvía peligrosamente seria. «¡Basta!», gritó Víctor Ruiz, avanzando decidido hacia ellos. Pero se detuvo cuando Iván le indicó con la mano que no interviniera todavía. «Es tu última oportunidad, Marcos», advirtió Iván con una autoridad que nadie le había escuchado antes. «Suelta eso y acabemos con esta estupidez». Pero Marcos, cegado por la rabia y el orgullo herido, se abalanzó hacia él con el arma. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria colectiva del Instituto número 42 durante años. Con una precisión milimétrica, Iván esquivó el filo en el último instante, agarró la muñeca de Marcos y, aplicando presión sobre puntos concretos, lo obligó a soltar el cuchillo, mientras, al mismo tiempo, lo inmovilizaba en el suelo con una técnica impecable, propia de un experto en artes marciales. «Se acabó», dijo Iván, manteniendo a Marcos inmovilizado con apenas esfuerzo. Se acabaron las burlas, las amenazas, el miedo. Con la cara pegada al suelo y el brazo dolorosamente bloqueado a la espalda, Marcos asintió frenéticamente. Iván lo soltó y se incorporó. Cogió el cuchillo y se lo entregó a Víctor Ruiz, que observaba la escena con una mezcla de asombro y alivio. El silencio fue roto por un tímido aplauso, seguido de otro, y de repente todo el patio estalló en vítores y aplausos. Aquellos mismos estudiantes que durante semanas habían sido testigos mudos de los abusos, ahora celebraban la caída de los matones. Esa misma tarde, en el despacho del director, Iván relataba lo ocurrido, acompañado de sus padres y los padres de Marcos. El cuchillo, junto con el vídeo que Sergio había grabado y que ahora les incriminaba a todos, sirvieron como pruebas concluyentes. Marcos, Diego y Sergio
fueron suspendidos temporalmente y solo la intervención de Iván, que pidió una segunda oportunidad para ellos, evitó su expulsión definitiva. ¿Por qué les has defendido después de todo lo que te han hecho?, le preguntó Lucía días después, mientras paseaban por el patio durante el recreo. Iván se encogió de hombros. Todos merecen la oportunidad de cambiar y aprender de sus errores. Mi padre siempre dice que la verdadera fuerza no está en derrotar a los demás, sino en ser capaz de tener compasión incluso por quienes no la han tenido contigo. El ambiente en el instituto número 42 cambió radicalmente. Iván, el que antes era un simple novato invisible, ahora contaba con el respeto y la admiración de todos. Algunos compañeros incluso le pidieron que les enseñara técnicas de defensa personal, lo que llevó a Víctor Ruiz a proponerle abrir un club de artes marciales en el centro. Marcos, tras su regreso de la suspensión, evitaba el contacto visual y mantenía las distancias. Diego y Sergio, aunque más cautelosos, seguían su ejemplo. Sin embargo, un mes después del incidente, ocurrió algo inesperado. Durante una clase de educación física, al formar los equipos para un partido de baloncesto, Marcos se acercó a Iván. «Escucha», comenzó, visiblemente incómodo. «Quería pedirte perdón por todo. Me comporté como un imbécil». Iván lo observó en silencio, evaluando la sinceridad de sus palabras. «No espero que seamos amigos ni nada por el estilo», continuó Marcos. «Solo quiero que sepas que he estado reflexionando sobre lo que pasó y, bueno, quiero intentar cambiar». Para sorpresa de todos, Iván sonrió y le tendió la mano. «Todos cometemos errores, Marcos. Lo importante es aprender de ellos». Marcos, aliviado, estrechó su mano. No se convirtieron en grandes amigos de la noche a la mañana, pero fue un comienzo. El resto del curso transcurrió sin incidentes. El club de artes marciales de Iván se convirtió en uno de los más populares del instituto, centrado siempre en la filosofía de la no violencia y el respeto. Incluso Diego se apuntó, demostrando un talento natural que sorprendió a muchos. Una tarde, mientras Iván guardaba el material después de una de las clases, se le acercó el profesor Víctor Ruiz. «Sabes, Pérez, cuando llegaste al instituto número 42 pensé que eras solo otro chico tímido que pasaría desapercibido. Me alegro de haberme equivocado». Iván sonrió. «A veces, los más callados tienen mucho que ofrecer, profesor. Solo necesitan la oportunidad de demostrarlo». Víctor asintió, orgulloso. «Has cambiado este lugar, no solo por haber enfrentado a Marcos y compañía, sino por cómo lo hiciste. Has demostrado que se puede ser fuerte sin ser un abusón, que se puede ganar el respeto sin sembrar el miedo». «Es la mayor lección que me ha dado mi padre», respondió Iván mientras terminaba de guardar el equipo. «La verdadera fuerza no está en hacer daño, sino en evitarlo, incluso cuando tienes el poder de hacerlo». Esa noche, caminando de regreso a casa, Iván reflexionaba sobre todo lo vivido en los últimos meses. Había llegado al instituto número 42 como un desconocido, temeroso y reservado, intentando pasar desapercibido. Ahora caminaba con la cabeza alta. Los compañeros le saludaban, le respetaban, no por miedo, sino por admiración. Las palabras de su padre resonaban una vez más en su mente. El verdadero guerrero no busca el conflicto, Iván. Sabe quién es, y eso le basta. No necesita la aprobación de los demás, ni busca la pelea para demostrar su valor. La verdadera fuerza está en el carácter, en los valores. Por primera vez desde que llegó a Madrid, Iván se sentía completamente en paz consigo mismo. Había enfrentado sus miedos, había puesto límites sin convertirse en aquello que despreciaba, y en el proceso ayudó a otros a encontrar también un camino mejor. El instituto número 42 ya no era el lugar que temía. Era el lugar donde encontró su voz, su sitio, y quizás incluso algunos nuevos amigos. Esa noche, mientras cenaba con sus padres y les contaba cómo había sido su día, su padre lo miraba con evidente orgullo. «Estoy orgulloso de ti, hijo», le dijo. «No por tus habilidades en el kickboxing, sino por cómo has decidido usarlas.
Eso es lo que define a un verdadero campeón. Iván sonrió, sabiendo que su mayor victoria no había sido la del patio aquel día, sino haber transformado una situación de odio y miedo en una oportunidad de crecimiento y cambio, no solo para él, sino para toda la comunidad del Instituto número 42. El chico que un día fue objeto de burlas y humillaciones no se convirtió en otro abusón, sino en algo mucho más poderoso. Un ejemplo de cómo la verdadera fuerza reside en el autocontrol, la dignidad y la capacidad de tender la mano, incluso a quienes una vez le hicieron daño. Porque, como comprendió Iván, la mayor fuerza no está en golpear, sino en saber cuándo detenerse, y la mayor victoria no es aplastar al enemigo, sino mostrarle un camino mejor.